¿Qué equipo raro que es el Chelsea, no les parece? Es un equipo tan irregular, este que dirige Enzo Maresca. Y les digo una cosa, desde mi perspectiva, esta es una teoría muy mía, ¿no? Aclaro. Pero desde mi perspectiva, esa irregularidad en el Chelsea se da en gran parte porque el Chelsea es un equipo que te juega cada partido dependiendo de la motivación que le genere el rival que tiene al frente en particular. Es así. Entonces, claro, para que se entienda mejor, cuando el Chelsea tiene al frente a un rival que es poderoso, a un equipo grande, a un equipo de renombre, a un buen equipo en conclusión, ahí irónicamente los Blues se motivan y se inspiran. Y salen a competir bien. Salen a competir enfocados, metidos en el partido. Y normalmente cumplen con buenas presentaciones. Y por consiguiente, sacan también buenos resultados. Ah, pero no vaya a ser que en contraposición, el partido en cuestión sea contra un equipo pequeño o un equipo de media tabla o incluso un equipo de media tabla para abajo. Porque allá a los Blues les termina pasando todo lo contrario. Es decir, que se desmotivan, entran a jugar como desconcentrados, desenfocados, no se toman el partido tan en serio y bueno, entonces por consiguiente, las presentaciones son flojas y los resultados que obtienen también. Así funciona el marco mental de este Chelsea de Enzo Maresca. Contra los grandes se agrandan, contra los pequeños se achiquitan. Es una cosa ridículamente irónica, pero créanme que funciona así. Vamos a analizar el partido, vamos ya a lo que nos concierne hoy, que es hablar de lo que ocurrió contra el Atalanta, obviamente desde la perspectiva también de nuestro querido y apreciado Moisés Caicedo, como siempre hacemos acá en mi canal, uno de los sudamericanos que más enorgullece a nuestro continente. Pero antes de ir con eso, banda, los invito a que se suscriban a este canal de YouTube si se consideran futboleros de verdad, si les gusta la táctica, si les gusta seguir la carrera de Moisés. Suscríbanse a este canal de YouTube. También síganme en la cuenta de Facebook. También ayúdenme dándole un like a este video. Y por último, síganme en TikTok, donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Gracias por todas esas ayudas. Y a lo que vinimos, banda. Hablemos ahora sí de lo que pasó en el partido. Miren, el Chelsea hoy pierde 2-1 contra el Atalanta en la Champions League porque lo mereció, porque no cumplió con una buena presentación, porque no hizo un buen partido en territorio italiano. Ya desde el minuto 1 se notaba que este iba a ser un tipo de partido que el Chelsea no lo iba a encarar con ese pressing coordinado e intenso que sí suele tener cuando los rivales son equipos poderosos e importantes. Palabras más, palabras menos, se notaba desde el minuto 1 que el Chelsea hoy muy motivado que digamos no se encontraba. Y entonces, claro, ya por esa razón, fueron 25 minutos iniciales en los cuales el Atalanta se montó por completo y acumuló 2 llegadas de gol muy claras, ambas con Lookman, que es probablemente el jugador más gambeteador y picante que tiene este equipo italiano. El tema es que el Atalanta en esas 2 llegadas pues no pudo capitalizar, no pudo abrir el marcador, y como el fútbol también tiene un grado de ironía muy alto, el Chelsea al minuto 25 tuvo su primer acercamiento al área del Atalanta, y en ese primer acercamiento mete el primer gol del partido. Una asociación en corto en donde participaron jugadores como Pedro Neto, Enzo Fernández, Reece James
Y es Reece James el que acaba metiendo una asistencia para Joao Pedro, que simplemente puntea la pelota y la manda a guardar. Reitero, no había hecho los méritos el equipo londinense, pero el fútbol funciona así, nada que hacer. Ganaba el Chelsea 1-0. De ahí en adelante hay que reconocer de cualquier manera que ese gol al Chelsea le sirvió porque comenzó a lucir un poco más aplomado. Y entonces tomó un poco más la pelota. El Chelsea, ustedes saben que parte de este sistema táctico de 4-2-3-1, pero normalmente en ataque posicional sufre una mutación, que suele convertirse en un 3-2-5. Sin embargo, en el partido de hoy, siento yo que esa mutación en ataque posicional se desplegaba más como un 3-3-4. Ahora más adelante voy a explicar por qué. Pero de cualquier manera, teniendo la pelota, con ese 3-3-4 en ataque posicional, el Chelsea logró fortalecerse. Y el Atalanta, en el resto del primer tiempo, no le volvió a llegar. Tampoco fue que el equipo de Enzo Maresca tuviera 1000 llegadas contra el arco defendido por Carnesecchi. No fue así. Pero por lo menos controlaba el trámite, a eso me refiero. Y el 1-0 le estaba cayendo bien. Luego llega el segundo tiempo. El Chelsea en el inicio del segundo tiempo me parece a mí que continúa con esta tendencia que estoy marcando, que era una tendencia positiva. De hecho tiene una llegada generada por Moisés Caicedo, una llegada que se genera con una presión intermedia individual ahí en la zona 2 de la cancha de Moisés contra Lookman. Moisés le roba la pelota a Lookman, encabeza la transición, conduce, termina abriendo por derecha para Pedro Neto, que manda un centro para Enzo Fernández. La pelota la termina teniendo Jamie Gittens, que se la da atrás a Reece James, y Reece James remata 2 veces. Primero con un rebote en un defensor del Atalanta, después remata directo al arco, y por centímetros, el Chelsea no pudo marcar el 2-0, que probablemente intuye uno que ya hubiera sido un resultado más difícil de remontar para el Atalanta. Pero bueno, fallaron los Blues. Tuvieron por ahí también un remate de Gittens. Como les digo, fueron buenos minutos iniciales del segundo tiempo para el equipo de Enzo Maresca. Sin embargo, del 53-54 en adelante, el Atalanta como que reacciona. Y el Atalanta se vuelve a montar en el partido, acelerando en ataque. Y muy temprano, casi que en la primera aproximación, pues ya hay un gol anulado a Lookman por offside. Pero fue una especie de tocada en la puerta por parte del equipo de Bérgamo. Ya el Atalanta nos estaba avisando lo que iba a pasar. En la segunda aproximación llega el gol de verdad. El empate 1-1, que fue un gol de Scamacca con De Ketelaere, que es un crack, que es un joven talentosísimo, extremo, que se para por la derecha y lo hace muy bien en este equipo italiano. Y bueno, él acabó rompiendo la cucurella, encarándolo, mandó un centro a la espalda de Fofana y Scamacca la mandó a guardar de cabeza. Un gol muy parecido al que le hizo el Arsenal al Chelsea en Stamford Bridge hace un par de días. ¿Se acuerdan que en esa oportunidad Saka desborda por un lado y manda un centro a la espalda de Fofana? Y Mikel Merino lo acaba capitalizando porque Fofana como que se desentiende de la marca de Merino. Acá pasó lo mismo. El centro ya no vino de Saka, sino de Ketelaere. Y el cabezazo final no vino de Merino, sino de Scamacca. Pero le ocurrió lo mismo a Cucurella, que lo desbordaron, y a Fofana, que se dejó comer la espalda y dejó al 9 del equipo rival solo para que la mandara a guardar. 2 partidos diferentes, 2 goles muy similares en contra del Chelsea. Y de ahí en adelante, hermano, el Atalanta prende la máquina. Cambio en quinta velocidad y empieza a acumular una llegada tras otra. Y la impresión empieza a ser que el Atalanta no solamente empató, sino que va a seguir de largo y va a ganar el partido. Entonces tiene por ahí un remate Scamacca que se desvía y lo ataja Robert Sánchez. Hay un córner corto de Lookman para Bernasconi que manda un centro y Scamacca cabecea abajo. Sánchez tiene que hacer una tajada recontra exigido. En medio de eso empiezan a haber un par de cambios en el partido y como que eso baja un poco el ritmo del juego, ¿no? Entonces en el Chelsea entra Garnacho, entra Malo Gusto. En el Atalanta entra Kristovic, entra Ahanor, más adelante en el Chelsea el mismo Tosin Adarabioyo. Todos estos cambios como que nos meten en una especie de bache de unos minutos en los cuales no pasa nada. Pero después de que pasa este bache, ya estábamos en el minuto 80 más o menos,
Faltaban 10 más la adición para terminar y ahí el Atalanta como que dice, no, pará, yo vuelvo a lo que me estaba funcionando. Empiezo a apretar otra vez, a ver si lo gano en serio. Y efectivamente comienza a petrar este equipo italiano y lo termina ganando en serio. Porque en la siguiente aproximación, minuto 83 de juego, hay un cobro rápido de Krestovic que se la da de Run abre para De Ketelaere y De Ketelaere lo encara otra vez a Cucurella. Variachil trata de ayudarle a Cucurella. En cierto punto era casi que un 2 contra 1. Dos defensores del Chelsea contra este extremo habilidoso del Atalanta y se impuso De Ketelaere a pesar de la inferioridad numérica. Acabó sacando un derechazo abajo durísimo que medio que se desvió un poquito en una pierna de Cucurella. Robert Sánchez se tira abajo, no la puede sacar, la pelota se le mete y el Atalanta se pone 2-1 en el partido. Merecido sí, porque en términos generales fue un equipo que más lo buscó y fue el más agresivo en ciertos lapsos de juego. Y los goles pues llegaron a raíz de eso. El Chelsea ya en ese momento como que capaz que un poquito desesperado trata de ir en los minutos finales a ver si puede empatar. Y lo irónico es que por poco lo logra también, ¿no? El Chelsea en ataque había ofrecido poco y nada en este partido. Más allá de ese primer gol de Joao Pedro, de la que erró Reece James, que fue muy clara, y de un par de rematicos por ahí no tan importantes de Gittens y de Garnacho. Poquito. Pero en el final, bueno, se activa y tiene 3 seguidas. Una de Garnacho disparando abajo que atajó Carnesecchi muy bien, mandándola al córner. Esa fue importante. Otra en la cual Malo Gusto le da el pase atrás a Gittens, que pifia. La pelota le queda a Joao Pedro, que se la pivota a Reece James. James patea por un lado, fue muy clara también. Y la última, que fue un centro de Malo Gusto en movimiento pasado, que la bajó a Champón, que en el segundo palo, y le quedó a Joao Pedro, que remató duro de volea como correspondía. Carnesecchi respondió abajo atajando esa pelota. 3 seguidas del Chelsea, en donde estuvo cerca de empatar, pero no lo pudo lograr. Ganó el Atalanta 2-1 porque, tal como lo dio a entender a lo largo de todo el análisis, lo mereció. Fue el equipo más agresivo, fue el equipo que más buscó la victoria en el terreno de juego. 14 remates totales del Atalanta contra 10 del Chelsea. Ahí se evidencia capaz que un poquito aquello que estoy mencionando. No es una diferencia tan grande, pero es una diferencia de cualquier manera. El Atalanta remató más, lo buscó mucho más este partido, buscó mucho más la victoria. Y el Chelsea, pues que salió a jugarlo con la falta de motivación que normalmente tiene ante los equipos que no le mueven la aguja, y bueno, así le acabó yendo. Y como les dije ahora, se complica un poquito en la Champions League, no porque no vaya a clasificar, sino porque toca ver en qué posición acaba haciéndolo. La idea es meterse en los 8 primeros, ¿no? Para ahorrarse la fase de 16avos. El Chelsea venía ubicado allí, pero con esta derrota ya queda por debajo. Y se viene un partido de local que puede ganar, creería uno que sí, más allá de que con el Chelsea uno nunca sabe, y después un partido de visitante contra el Napoli en Diego Armando Maradona, que sí intuye uno que va a ser un partido 1000 veces más picante. Es la realidad. Bueno, de esta manera se dieron las cosas. Ahora, pasemos al último ítem, que es el ítem que capaz que más nos interesa, que es, por supuesto, cómo le fue a Moisés Caicedo. Miren, a nivel defensivo especialmente, pues Moy respondió con números destacados, como de costumbre. Tuvo, por ejemplo, 4 entradas realizadas con una efectividad del 100%, porque las 4 terminaron siendo exitosas. Yo acá destaco, a la hora de hablar de esas entradas, 2 en particular que pude anotar en el segundo tiempo. Una al minuto 52 en donde Lookman estaba encabezando una transición ofensiva del Atalanta por la banda izquierda, y Lookman es un jugador muy picante. Ustedes saben que en el 1 contra 1 comienza a gambetear y la mayoría de veces gana. Y bueno, Moy se va hasta la banda. Obviamente Moisés juega por dentro, pero en vista de que Lookman venía con mucha velocidad, Moy busca la amplitud y va y lo encara mano a mano. Le propone el emparejamiento, le propone el duelo. En ese momento quedan cara a cara. Lookman trata de driblarlo, pero Moy lo tala abajo duro, fiel al estilo de Moisés, con un muy buen timing, y le termina sacando la pelota. Se la manda al saque de banda.
O sea que anuló Moisés a Lookman y por ende anuló esa transición ofensiva del Atalanta, que la verdad, lucía como una transición ofensiva considerablemente promisoria del equipo italiano. Y otra entrada que me gustó mucho fue al minuto 82, en donde hubo otra transición ofensiva del Atalanta. Adivinen con quién. Nuevamente con Lookman y nuevamente por la izquierda. En esta ocasión ya Lookman no decidió mantener ese contraataque pegado al carril externo, sino que trató de interiorizar, trató de empezar a driblar de afuera hacia adentro en la cancha. Y se la dio a De Ketelaere, que es otro jugador que pues es muy bueno. Probablemente esos dos son los mejores del Atalanta, ¿no? Lookman y De Ketelaere. De Ketelaere la recibió, filtró para Kristovic, que acaba de entrar al partido. Y en ese momento Kristovic la agarra entre líneas por dentro y Moi le sale abajo y lo tala durísimo y también le saca la pelota. Entonces, fueron dos entradas, una al 52, otra al 82, que me encantaron. Y reitero, Moisés en este partido pues tuvo 4 entradas que intentó y las 4 terminaron dándose de manera exitosa. Entonces, efectividad del 100% para Moisés en ese ítem de las entradas, más allá de que el Chelsea perdió 2-1 contra el Atalanta en la Champions League. Otras estadísticas defensivas que le destaco a Moisés en este partido, bueno, por ejemplo, podemos hablar de las intercepciones, que tuvo 3 en total, de los despejes, que tuvo 1, de los tiros bloqueados, que también tuvo 1, de las recuperaciones, que tuvo 5. En cuanto a duelos terrestres, disputó 10 y ganó 6, o sea, más de la mitad, solamente perdió 4. En cuanto a duelos aéreos ganados, bueno, tuvo un total de 3 duelos aéreos que disputó, ganó 2, también más de la mitad. Tanto en duelos terrestres como aéreos ganó más de la mitad. Me parece algo importante, algo para mencionar. Cometió 2 faltas y solamente lo pudieron regatear en los 90 minutos en una sola ocasión. Eso en cuanto a lo defensivo. En cuanto a la distribución de pelota, realmente muy en este partido me parece que en lo territorial lo posicionaron muy atrás. Entonces capaz que no tuvo como tanta influencia de cara al área rival. De hecho lo podemos ver en que, pues a ver, no tuvo goles obviamente, pero tampoco tuvo tiros totales, tampoco tuvo tiros a puerta, tampoco tuvo disparos bloqueados. Todos esos ítems ofensivos que en otros partidos Moisés sí los llena con números importantes, hoy quedaron en 0. Reitero, más que culpa de Moisés, me parece culpa del sistema de Maresca en el partido de hoy. Moisés jugó exageradamente retrasado. A pesar de eso, bueno, nos dio su característica precisión en cuanto a pases. Tuvo un 92% de precisión en pases, intentó 60, dio bien 55. En cuanto a la segmentación ya más particular, en campo rival tuvo 90% de precisión, en campo propio 94%. Ambas son muy altas, la verdad, me parece a mí. Pases largos, acertó 1 de 3 que intentó. Tuvo 78 toques de pelota. Y en cuanto a regates completados, intentó 1 y pues también lo acabó llevando a cabo de buena manera. Miren, en cuanto a lo táctico, ya para entrar en la que va a ser literalmente la última parte del video, yo les digo que pasó algo muy peculiar con Moisés en el primer tiempo y luego también algo muy peculiar en el segundo tiempo. En el primer tiempo, siento yo que la mayoría de dicha primera mitad, el Chelsea compitió desde la faceta de ataque posicional. Entonces el equipo de Enzo Maresca partía de un 4-2-3-1, pero mutaba, tal como lo di a entender en la primera parte del video, a un 3-3-4. Entonces ojo con lo que les voy a decir. Quedaban en el fondo a Champong como stopper por derecha, Chalobah como líbero y Bariachil como stopper por izquierda. Ahí estaba ejemplificada y muy bien representada la línea de 3 del fondo. En el medio, cuidado con esta parte, especialmente porque ahí vamos a hablar de Moisés, quedaban Enzo tirado a la derecha como un interno, Moi parado por dentro en todo el pasillo central, siendo el 5 más posicional del equipo, y Reece James tirado un poco a la izquierda como un interno izquierdo. Entonces ahí estaban los 3 del fondo y los 3 del medio. Adelante quedaban 4 jugadores. Pedro Neto por derecha, Jamie Gittens por izquierda y por dentro Joao Pedro con Marco Cucurella, que se proyectaba un montón, pero además de todo interiorizaba.
Entonces 3-3-4, hasta ahí digamos que nada más es un tema descriptivo. El lío del asunto es que me parece que en dicho primer tiempo, si bien el Chelsea estuvo muy parado varias veces con ese 3-3-4, a Moy y a sus dos compañeros de esa línea del bloque, que eran Enzo y Reece James, no les estaba llegando la pelota limpia en salida. Los tres de atrás, Achampong, Chalobah y Bariachil, a la hora de dar ese primer pase progresivo para conectar bien con, reitero, Enzo, Moisés y Reece James, se complicaban. Claro, también había un mérito natural del pressing que ejecutaba el Atalanta, ¿no? No era solamente una deficiencia del Chelsea, eran temas complementarios. Pero de cualquier manera la realidad, lo digo por enésima vez, es que este pase en corto no estaba llegando a destino, no estaba llegando a buen puerto. Y eso obligaba a Moisés en más de una ocasión a tener que retroceder mucho y casi que pararse en la primera línea, como si fuera un cuarto central. Allá al ladito de Chalobah, acompañando a Champong, acompañando a Bariachil también. Y entonces ya quedaban estos cuatro en el fondo, a Champong, Moisés, Chalobah y Bariachil, y adelantico de ellos pues nada más Enzo a la derecha y Reece James un poco más a la izquierda. Pero era como esta necesidad de Moy de retroceder mucho, pararse como un central más, simplemente para agarrar la pelota desde el fondo y ser él el encargado de dar el primer pase en salida. Ya que cuando él estaba en el medio no se lo daban a él, bueno, él retrocedía a él mismo hacerlo. No es la primera vez que Moisés tiene que esforzarse en exceso para suplir carencias colectivas de su equipo. Eso él lo hace todo el tiempo. Los que ven al Chelsea partido tras partido no me dejarán mentir. Pero entonces, por eso ahora cuando estaba leyendo las estadísticas les decía que en cuanto a estadísticas o cifras, en el área rival Moisés no tuvo nada. Yo ya se los leí y les dije que pues en goles, tiros totales, tiros a puerta y disparos bloqueados, todo quedó en cero. Claro, jugaba tan atrás como un central casi, que era imposible que él llegara a ser influyente arriba, en área rival o siquiera disparando de media distancia como hacen más de un partido. Entonces en el primer tiempo fue un poco víctima del sistema en ese sentido Moisés, y en el segundo, cuidado con lo que voy a decir, esto ya va a ser lo último, ocurría que el Chelsea ya estaba compitiendo más desde la faceta de defensa posicional, porque la pelota en el segundo tiempo la tuvo más el Atalanta. Entonces los Blues quedaban parados ya no con ese 3-3-4, sino que quedaban parados más con un 5-4-1. En el fondo estaba Champong a la derecha, estaba Cucurella muy a la izquierda, y por dentro quedaban tres centrales. Bariachil como stopper a la izquierda, Fofana, que Fofana había reemplazado en el entretiempo a Chalobah, ¿no? Entonces Fofana como líbero en el medio, en el centro, y adivinen quién estaba como stopper por derecha. Moisés Caicedo. Porque pasaba lo mismo. Era tanto lo que le estaba costando el partido al Chelsea, tanto para atacar como para defender, que para atacar retrocedía un montón, para dar la salida de juego. Y para defender en el segundo tiempo, también, como el Chelsea estaba con muchas grietas y el Atalanta le estaba llegando y de la nada le empató el partido y después se lo remontó, Moy tenía que retroceder tanto que acababa jugando como un central más, como un stopper por derecha. Entonces reitero, para que quede claro, en el 5-4-1, la línea de 5 del fondo, Achampong, Moisés, Fofana, Bariachil y Cucurella. Ahí están los 5. Y después en el medio quedaban 4, ¿no? Entonces quedaba Neto abierto por un lado, Gittens abierto por el otro y un doble 5 entre Enzo y Reece James. Y arriba un solo jugador, Joao Pedro. 5-4-1, con Moisés siendo, lo digo por enésima vez, parte de la primera línea de 5. Y bueno, después hubo un par de cambios, pero el 5-4-1 siempre se mantuvo. Por ejemplo, en el medio ya estaba Malo Gusto, estaba Garnacho. Entonces estaba la misma línea de 5 del fondo, Achampong, Moisés, Fofana, Bariachil, Cucurella. Pero en el medio de pronto ahora Gittens estaba por derecha, ya no por izquierda. Por izquierda quedaba Garnacho. En el medio un doble 5 de Malo Gusto con Reece James y arriba Joao Pedro. El 5-4-1 siempre se mantuvo y Moisés atacando en el primer tiempo muy retrasado. No le daban el pase al medio, lo complicaban. Y defendiendo en el segundo tiempo también muy retrasado. Le tocaba que ayudar a los centrales como un central más, ya que el Chelsea pues con lo que tenía, con esa línea de 4 original, no le estaba alcanzando para brindar seguridad. Moy fue un poco víctima del sistema, es la realidad. Jugó el partido muy concentrado en la faceta de... Más que en la faceta, jugó el partido muy posicionado, mejor, digámoslo así,
más en la primera línea que en la línea de mediocampistas, que es normalmente donde él está. Hoy fue más un defensor, tanto para salir como para marcar, no tanto un mediocampista. Por ende, estuvo muy limitado en cuanto a aparecer por allá adelante, creando algo en ataque o siendo influyente de alguna manera. No, fue un partido que lo padeció un poco Moisés, sacrificado por las carencias colectivas de su equipo. Listo, llegamos al final del video de esta manera. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like, un me gusta a este video. También por favor síganme en TikTok, donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Y por último, si a algunos de ustedes les gusta mucho este canal y quieren apoyar el proyecto a profundidad, sepan que lo pueden hacer. Y lo pueden hacer a través de la donación de un simple $1. Solamente eso. Que es algo que igual nos ayuda un montón. La verdad, a todas aquellas personas que lo han hecho y que lo siguen haciendo o que están pensando en hacerlo en un futuro, les agradezco de todo corazón porque es algo pues clave para el sostenimiento de este canal. Esa donación la pueden hacer o por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, en la sección de comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, dejo el link de dicha plataforma para que ustedes hagan clic y por allá donan en cuestión de un par de segundos. No es para nada demorado ni para nada tedioso. Si lo quieren hacer por YouTube, también en la sección de comentarios dejo, si lo quieren hacer por YouTube, qué pena ahí por la equivocación. Simplemente tienen que estar acá en YouTube viendo el video en la plataforma tradicional, la de siempre, y abajo del video a la derecha hay una pequeña pestañita que dice gracias y que al lado tiene el signo monetario. Hacen clic allí y ya, en 10 o 15 segundos también van a haber cumplido con dicha donación. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos en un próximo análisis del Chelsea, también de Moisés Caicedo, y espero que todos estén muy bien. Hasta luego.